La bagatela número 2. Bienvenidos. En el episodio pasado estuvimos viendo los acontecimientos que habrían de llevarnos al grito de independencia. Nos remitimos al 19 y al 20 de julio en los acontecimientos que planearon los personajes de esta élite criolla en el Observatorio Astronómico para conformar una Junta Suprema de Gobierno. Hoy, nuestra historia se va a remitir 100 años atrás. Y para eso vamos a utilizar los siguientes textos. La integración política de negros, mulatos, pardos y zambos al orden hispánico. Colombia antes de la independencia del historiador Anthony McFarlane. Algunos aspectos de la personalidad histórica de Colombia de Jaime Jaramillo Uribe. El siglo XVIII andino, las reformas borbónicas de Juan Marchena y Carlos Garaboglia. Región, nación, problemas de poblamiento en la época colonial y cimarrones y palenques en Colombia, siglo XVIII del historiador Germán Colmenares. Para rematar vamos a hacer un análisis de El diablo vestido de negro y los cunas del Darién en el siglo XVIII. ¿Con qué ánimo vamos a tratar estos textos? Pues hoy vamos a darle un vistazo a la conformación del virreinato del nuevo reino de Granada y los diferentes actores que hay dentro de él. ¿Por qué es importante? Porque necesitamos ver qué ocurre en el siglo XVIII, cuáles son las rupturas que van a haber de esta estructura colonial para que a comienzos del XIX, en lo que los historiadores llamamos el siglo XVIII largo, los historiadores, porque yo todavía no soy historiador, los historiadores llaman el siglo XVIII largo en Colombia o en la Nueva Granada, que termina con estos procesos de independencia. Necesitamos saber qué pasó antes. Nuestra historia hoy comienza entonces en la España y la Francia del siglo XVIII, a principios de 1700. Vamos a comenzar a través de un suceso que se llama la Guerra de Sucesión Española, que va a marcar el cambio de la casa dinástica reinante en España. Vamos a pasar desde los Austrias hacia los Borbones. ¿Cómo sucede esto? Pues resulta que el rey de España, Carlos II de España, un rey profundamente enfermizo a causa de esas enfermedades que se transmiten genéticamente por la relación por la endogamia, básicamente por la mezcla entre los mismos miembros de la misma familia. Él va a ser heredero de una serie de enfermedades que no le van a permitir engendrar un heredero que pueda ostentar el título de rey de España. Breve paréntesis. ¿Alguna vez su mamá o su novia le ha dicho mi príncipe, mi rey? Pues los invito a que busquen rápidamente cómo es Carlos II y se den cuenta cómo eran en verdad los príncipes y los reyes. Y le digan, por favor, mami o mi amor, no me sigas diciendo príncipe ni mi rey. Bueno, ya volviendo ahora hacia el tema. Bueno, Carlos no va a poder engendrar su heredero. Pero resulta que Luis XIV de Francia, el Rey Sol, y Leopoldo I del Sacro Imperio Romano Germánico, ambos están casados con infantas españolas. Un infante es básicamente el heredero al trono, pero al ellas casarse con príncipes o reyes extranjeros, ellas tienen que renunciar a los derechos a la corona. Pero como no hay quien más sea depositario de los derechos, entonces se tienen que remitir a ellos a ver quién va a heredar el reino y el imperio español. Esta sucesión española es un problema muy grande no solo para Francia, España y el Sacro Imperio, sino que para toda Europa. Por una parte, Francia tiene miedo de que si Leopoldo se hace con los derechos al trono, Francia va a quedar aislado, como en algún momento estuvo cuando el Imperio Español y el Sacro Imperio Romano Germánico estuvieron afianzados bajo una misma casa, que fue la de los Austrias, que finalmente se divide cuando uno de los reyes decide darle una parte a uno de sus hijos y otra parte a otro de sus hijos. Otro problema que hay: Inglaterra no quiere que el poderío de Francia siga incrementando. Francia para este momento de la historia es la mayor potencia de toda Europa, y que se hagan también con las posesiones de ultramar de los territorios españoles es muy problemático para el imperio inglés.
Entonces va a haber una serie de rencillas que a la final se van a saldar a favor de Luis XIV. Luis XIV entonces hereda los derechos en nombre de Felipe V, su nieto, quien se va a convertir ahora en el nuevo rey de España. Con la introducción de esta nueva rama dinástica en España, se van a dar una serie de cambios a lo largo del reino en la península y también en los territorios americanos, porque los Borbones tienen una concepción muy diferente del Estado a como la tienen ellos. Ellos son absolutistas que por una parte se podría decir ilustrados, ya que todas las decisiones que toman son decisiones guiadas por la razón, con un sustento lógico, que tienen unos argumentos por detrás, y este pensamiento ilustrado lo están utilizando a favor del absolutismo, que es la concentración de todos los poderes del Estado en un solo individuo, en este caso el rey. A raíz de esta guerra, entonces América se va a ver inmersa por primera vez en la historia tan de lleno en los problemas y en los conflictos de la geografía internacional. Se va a ver envuelta por primera parte, por lo que ya hemos dicho, la Guerra de Sucesión Española. Segundo, las guerras por el cumplimiento de los pactos de familia entre las coronas españolas y francesa, que quedan no ligadas como tal bajo una sola persona, pero sí quedan bajo una misma familia, que lo que van a buscar es apuntar hacia unos mismos intereses, tratar de apuntar hacia unos mismos intereses. Otro conflicto muy importante, la Guerra de los 7 años y las series de guerras anglo-españolas que se van a dar a lo largo del siglo. A raíz de estas guerras se van a cerrar y se van a abrir muchos puertos, se va a multiplicar o se va a cortar el tráfico comercial. Esto va a hacer que se empleen cantidades de recursos que van a obligar a recaudar nuevos impuestos para sostener estas guerras, fortificaciones en los puertos, en los principales puertos de América. En el caso de nosotros, Cartagena de Indias, necesitan pues las fortificaciones absorber una cantidad gigante del erario público. Se van a empezar a movilizar personas de un lado al otro, territorios en América que van a estar cambiando constantemente de bandera, que van a ser canjeados como botín o como deudas de guerra. Por todo esto va a haber un intento de afianzar las estructuras de dominación colonial. La nueva rama va a ver a América no como reino, sino como factorías, colonias que van a estar a favor o a servir hacia la metrópoli. Todo lo que haga América es en beneficio de la España peninsular, absolutamente todo. Entonces, actores y nuevos gestores de este orden colonial interno y andino, después de casi 200 años de estar adormecidos, van a comenzar a transitar hacia unas confrontaciones entre el sistema que se está tratando de imponer por parte de la metrópoli y sus agentes, hasta que lleguemos a una ruptura definitiva que va a ser la de las independencias y los movimientos de juntas del siglo XVIII largo, principios del XIX. Bueno, para entender las reformas borbónicas hay que entender dos componentes. Una cosa es el orden colonial y otra cosa es el sistema colonial que se quiere imponer. Primero, el orden colonial. El orden colonial es, por decirlo así, una conformación y un funcionamiento orgánico de las instituciones en el ambiente que hay en América. Se piensa de una manera, pero como América responde a una realidad completamente diferente de España, entonces esas instituciones se van agrupando de acuerdo a esas necesidades. Aquí conocemos algo muy famoso que es el se acata pero no se cumple. El orden colonial también es una especie de constitución oral que beneficia a los poderes locales, que propicia un gigante clientelismo con los funcionarios de la corona. Surgen unas cosas que se llaman el pacto colonial, que es un choque que confronta directamente contra los intereses de la corona. Estos mecanismos de naturalización y avecinamiento se fundamentan en el consentimiento de la comunidad local y no meramente en las decisiones del monarca o el virrey. El virrey, el monarca, envía sus leyes. Aquí se tratan de hacer cumplir, pero como la realidad responde a algo muy diferente, la comunidad es la que finalmente va decidiendo y va marcando la pauta para que todo esto se vaya cumpliendo o no. Bueno, ¿y qué es el sistema colonial? El sistema colonial es el nuevo sistema de gobierno que se está intentando aplicar a través de las reformas borbónicas,
que son el incremento de las justicias, tratar de tener un mayor control sobre la población, reestructuración de los poblamientos que vamos a ver más adelante, generación de impuestos a nuevos productos como son al tabaco, al aguardiente, a los juegos de naipes y la monopolización por parte del Estado de la venta de estos productos. En la reestructuración de los dominios tenemos creación de nuevos entes territoriales, reorganización de la Real Hacienda, graduación con impuestos a estas comunidades, creación de estancos a los bienes del tabaco y el aguardiente que van a generar unas protestas más adelante. ¿Qué significa que sean unos estancos? Que son un monopolio por parte del Estado en la distribución y la venta de los productos. El monopolio del aguardiente y de los licores hoy todavía se conserva en cabeza de los departamentos y serían como uno de los últimos rezagos o los rezagos que todavía se pueden constatar del sistema colonial y que siguen viviendo en la actualidad. Con estas reformas también se busca erradicar el soborno y las prácticas corruptas de los funcionarios. Se empiezan a elaborar unos padrones o censos porque la población comienza a ser vista como un recurso que se tiene que conocer para poder controlar y para poder ser explotado. ¿Qué conlleva que la población se esté contando? Pues que va a haber más gente tributando, lo que va a conllevar a mejores rendimientos del fiscal, pero esto va a generar una serie de malestares que van a empezar a fracturar ese orden colonial y empezar a chocarlo con el sistema colonial. Listo, entonces de esto vamos a pasar al virreinato del nuevo reino de Granada. De todas las primeras medidas que los Borbones van a tener para revitalizar el dominio de España sobre las colonias, la fundación del Virreinato del Nuevo Reino de Granada va a ser la más notable de todas, porque es la creación de un virreinato nuevo en América, que era algo que no se hacía desde el siglo XVI. ¿Qué va a propiciar la creación del virreinato? Primero, que la Real Audiencia no está funcionando bien. Antes del virreinato existía algo que se llamaba la Real Audiencia de Santa Fe, que estaba compuesta por un colegio o una institución con unos señores que se llamaban los oidores. Los oidores eran los que se encargaban de las justicias, del manejo fiscal del reino, de ser los garantes de que los gobernantes de las diferentes provincias sí cumplan con la legislación del rey. Pero en 1715, 3 oidores de la Audiencia de Bogotá, en una rencilla, deponen al presidente y capitán general de la Nueva Granada, al capitán y presidente Francisco de Meneses. Le hacen un golpe de estado y lo ponen bajo arresto. Le confiscan sus propiedades y lo envían de su palacio en la capital a una prisión en Cartagena de Indias. ¿Esto qué hace? Que provoca que la corona vea a este reino como un área muy agitada y problemática del imperio, y que las justicias, los entes de la corona nada más están respondiendo a unos intereses locales que no nos están beneficiando en nada a nosotros, ¿cierto? Otro acontecimiento muy importante para que se decida por fin crear el virreinato es la caída de Cartagena de Indias en manos del barón de Pointís en 1697, el cual tenía una patente de corso del gobierno francés. En ese momento todavía no estaban ligadas las coronas. Patente de corso. Era un pirata legal que tenía permiso de los franceses para atacar a los españoles. Patente de corso. Se decide crear el virreinato en 1717, pero va a ser muy problemático. Va a generar un choque directo. Como primer virrey vamos a tener al señor Jorge de Villalonga, quien también se va a ver inmerso en estas redes que se van conformando entre los funcionarios y los habitantes de estas tierras, redes con intereses comerciales, particulares, redes de familias, venta de cargos públicos, una corrupción, venta de cargos públicos, una cosa que, mejor dicho, qué miedo, y ya no pasa, ¿cierto? Con la creación del virreinato también van a empezar a surgir unos problemas de las diferentes regiones que están conformando el virreinato. Van a empezar a pelearse las diferentes regiones. Bueno, Cartagena de Indias no entiende por qué ellos no son la capital del virreinato, si ellos son el músculo comercial, ellos son el puerto de América. ¿Por qué no ser también la capital del virreinato? Empiezan a haber unas pugnas entre las diferentes regiones y a lucharse por una supremacía que se va a ver muchísimo más marcada y van a surgir plenamente en el proceso de independencia. Este virreinato entonces
no logra tener, esta primera intento de instalación del virreinato no logra tener éxito y se suprime en el año de 1723. Y después, por allá en 1739, se logra volver a instituir el virreinato. Ahí sí ya definitivamente hasta 1810, cuando es interrumpido por el proceso de independencia. Después de conformado el virreinato, también va a haber una reforma política que va a excluir a los criollos en los asuntos de gobierno. No los va a volver a permitir ser parte de la audiencia ni de las tesorerías. Entonces aquí se marca también un punto muy importante de distanciamiento entre este orden colonial y este nuevo sistema colonial que se está imponiendo. Los criollos se van a tener que ver arrochelados dentro de los cabildos, que va a ser el músculo que va a dar más adelante fuerza al proceso de independencia. Listo, entonces ahora miremos cuál es la organización territorial. La organización territorial se va a ver marcada por la interacción de los españoles y los nativos, que se da a partir del proceso de conquista y se va a moldear por las diferentes variaciones de la geografía, del clima, de los recursos, de las diferentes poblaciones nativas, porque recordemos que nosotros no logramos tener una unidad cultural como si la tuvieron Perú o México, que se vieron agrupados bajo estos grandes imperios aztecas o el imperio inca. Nosotros aquí lo máximo que logramos fue la conformación de cacicazgos compuestos en la sabana cundiboyacense. También se va a ver marcado o no por el acceso a los diferentes circuitos del comercio de ultramar. Este territorio está dividido en 3 bloques principales: la audiencia de Quito, lo que hoy sería el Ecuador; la Capitanía General de Venezuela, lo que sería Venezuela actual; y Nueva Granada, que está conformada por las provincias de Santa Fe de Bogotá, o sea, lo que después va a ser Cundinamarca, Antioquia, Cartagena, Chocó, Mariquita, Pamplona, Santa Marta, Panamá, Tunja, Neiva, Popayán. Estas provincias hay que pensarlas en el espacio histórico del que estamos hablando, porque si nos referimos, por ejemplo, a la provincia de Popayán, Popayán va desde lo que es la parte baja de Antioquia, todo el sur de Colombia hasta Quito, o sea, es casi la mitad de Colombia, o sea que hay que situarnos también históricamente. Este virreinato tiene una población estimada de 826.000 para el siglo XVIII, una población muchísimo menor que la del siglo XVI, y para 1810 se va a estar rondando en los 2 millones aproximadamente. Es una sociedad fundamentalmente mestiza y una sociedad española muy distinta a las demás sociedades de Mesoamérica y los Andes del sur. Tenemos 4 categorías raciales principales: los blancos, que conforman el 26% de la población; los negros, que conforman un 8% de los esclavos; los indígenas o indios, 20%; libres de todos los colores, 46%. Este término hace alusión al mestizaje, de las diferentes manifestaciones del mestizaje, como son los amos, los mulatos, los castizos. Entonces empecemos a analizar cada una de estas componentes tan importantes de la población del reino. Los indígenas. Se estima que para la sola región del Caribe, de la cordillera oriental, había aproximadamente 1 millón de habitantes en el periodo de la Reconquista. En el Valle del Cauca había aproximadamente otro millón, medio millón en la costa Caribe y unos 300.000, 400.000 habitantes para el Alto y Medio Magdalena, sus faldas centrales, y para la región sureña del altiplano en torno a Pasto. Estas comunidades indígenas se van a ver abocadas por estos colonizadores a atender las necesidades de ellos por una institución que se llama la encomienda, una institución socioeconómica mediante la cual un grupo de individuos eran obligados a retribuir a otro mediante trabajo o bienes. Digamos que estas encomiendas se podían adjudicar por vidas. Yo soy hijo de un conquistador o soy conquistador, a mí me adjudicaron una encomienda, 3 descendientes, o sea, mi hijo, el hijo de él y así, ellos van a tener derecho a la encomienda. Después de ese tiempo la encomienda se va a suprimir. La encomienda es uno de los principales factores que va a propiciar la disminución demográfica de las comunidades indígenas. A raíz de esta encomienda van a surgir entonces unas legislaciones que son las legislaciones de Indias. Una de las más importantes se llaman las leyes nuevas o leyes y ordenanzas nuevamente hechas por su majestad para la gobernación de las Indias y buen tratamiento y conservación de los indios, cosa que se acata pero no se cumple. En las diferentes visitas que se les hacen a los diferentes encomenderos o en las diferentes provincias se da cuenta de que estas leyes
muy escasamente se logran cumplir. Hay un caso muy importante que es, por ejemplo, el de un clérigo, el arzobispo de Popayán, si no estoy mal, que mejor dicho, cada rato está en una pugna porque ve los vejámenes a los que están siendo sometidos los naturales y amenaza cada rato con excomulgar a los encomenderos. Pero a la final eso va quedando ahí, no pasa nada, se acata, pero no se cumple. Bueno, aquí vamos entonces a entrar con una cosa muy interesante y es, por ejemplo, ver cómo se trastocan los componentes de las sociedades nativas por culpa no, mejor dicho, por la interacción con el orden hispánico. Entonces aquí vamos a hacer un análisis a partir de los cunas. El Golfo del Darién fue considerado históricamente un enclave estratégico para la comunicación porque conectaba los puertos de Cartagena de Indias y Portobelo. El Imperio Español, para garantizar la seguridad de esta ruta, trazó un plan defensivo no solo contra las poblaciones locales que estaban hostiles a la hegemonía española, sino también contra los diferentes enemigos europeos que ellos tenían, que cada rato hacían incursiones en la zona a ver cómo le hacían la jugadita al Imperio Español. Fueron muchos los enfrentamientos entre España y varias potencias europeas que buscaban ampliar la presencia en los territorios americanos. Y como esta era una ruta que permitía el pasaje interoceánico, pues suponía un control comercial estratégico del Nuevo Mundo. Esta dificultosa pero privilegiada localización convirtió a dicho territorio en un centro de complejas operaciones políticas, militares y culturales, tanto en la época de la colonia como en décadas más recientes. Dentro de las diferentes estrategias que aprovecharon los otros actores internacionales, aprovechando que la corona española mostraba una incompetencia para abastecer por completo los mercados americanos, desde el siglo XVI había surgido un comercio ilegal entre los nativos cunas y las grandes potencias europeas. El Imperio Español, por ejemplo, en regiones como esas en las que no lograba un control militar y en el poblamiento habían encontrado muchos obstáculos, optaban por un dominio menos directo, a través de misioneros, incluyendo los dominicanos, franciscanos, jesuitas y capuchinos. Por ejemplo, uno de los textos más importantes de esta región es la relación del estado de la reducción de la provincia del Darién, que fue escrita en 1754 por un jesuita llamado Pedro Fabro. Él, por ejemplo, describe la percepción española que tiene. Como toda región que no había sido exitosamente poblada, los españoles consideraron que el Darién era habitado por gente terrible. Por ejemplo, Fray Alonso de la Cruz sostuvo que los indígenas del Darién eran valientes flecheros que comían carne humana y trataban con el demonio. Se quejaban del mal estado de las cosas de los darienenses y que no le habían de tener mejor en muchos años. Y por ejemplo, esos curas deciden entonces abandonar la región, no sin antes señalar la crueldad de los cunas y las matanzas que habían hecho de españoles y negros. Tenemos otra visión que es la del irlandés Patricion Lynch, que escribe: es una nación ociosa pero con exceso ambiciosa, cuyo mayor placer consistía en matar a traición, llevados de la codicia del oro. En otra descripción del Darién se les caracteriza, por ejemplo, como acá tenemos otra visión que es más contrastada, que es la del padre Fabro, que dice: se afirma que los cunas se hallan en el presente mucho más incultos y salvajes que lo que eran en tiempos de los primeros conquistadores, porque entonces vivían en poblaciones, había labranzas, obedecían a sus caciques y observaban algunas leyes. En cambio, se habían transformado en soberbios, flojos, inconstantes y traidores con todos que no son de su nación. El texto nos da una visión de la relación que hay entre los cunas y los vecinos inmediatos, o sea, los europeos. Y por ejemplo, lo que representa una frontera étnica. Una frontera étnica en este tiempo del virreinato es una zona de guerra. Recordemos que, por ejemplo, nosotros somos un virreinato periférico. Nosotros no somos ni el Perú, que es el imperio, ni Nueva España, que es el imperio. Nosotros somos un virreinato periférico en el que hay muchísimos actores diferentes, donde las fronteras colonizadoras, agrícolas, étnicas todavía no están muy bien establecidas. Hay fronteras, por ejemplo, en Riohacha, todo hacia el norte es frontera contra población indígena, la Sierra Nevada, los llanos del Casanare, las partes del sur del Nuevo Reino de Granada. Todos son fronteras y como somos una periferia, hay muchísimos actores intentando entrar a trastocar todos estos sistemas. En esta nación indígena, la corona tiene un fracaso y no logra introducir el proyecto hispánico entre ellos. Ellos
insertan la figura, por ejemplo, del cacique para disminuir el poderío de los líderes, que son las figuras que realmente tienen el poder en la comunidad, y no logran ni siquiera hacerlo. Entonces es muy importante, por ejemplo, ver este tipo de comunidades, porque son comunidades que logran resistir la dominación. Se apropian de algunas prácticas culturales de los europeos, pero logran evadir la dominación. Y hay zonas en las que la corona le toca pactar con esas comunidades o con esas naciones indígenas, y estas naciones indígenas van a jugar un papel a favor o en contra dependiendo de estos pactos en el proceso de independencia. Las comunidades negras. Estas comunidades se van a asentar principalmente en regiones mineras como lo son el Chocó, puertos esclavistas como Cartagena, una zona minera como es Antioquia, pero con una minería diferente, que es la minería de aluvión, minería de mazamorreo, lavado en el río con la batea, y en Popayán, que también es una provincia minera. Aquí dentro de estas comunidades negras quiero resaltar, por ejemplo, las comunidades cimarronas y palenqueras, que son esclavos rebeldes y fugitivos que buscan una vida de libertad en rincones apartados que se van a conocer como palenques. Se denominan así a estos lugares donde se concentran organizaciones políticas marcadas, por ejemplo, por los orígenes tribales o étnicos africanos, y porque aluden también a las barreras que ponían para protegerse de los ataques enemigos. Para finales del siglo XVII ya había varias comunidades cimarronas muy bien establecidas en los territorios de lo que serían las provincias de Cartagena y de Santa Marta. Todos los fugitivos, con el acto de huida, sentaban una protesta en contra de la esclavitud y una rebelión en contra de sus limitaciones y sus condiciones. Existen, por ejemplo, algunos patrones del comportamiento fugitivo que se pueden explicar por escapar por miedo a malos tratos, o por infringir una ley, o por la necesidad, por ejemplo, de proteger derechos consuetudinarios. También se podía escapar por el sentimiento y atracción hacia el sueño de la libertad, más allá de los límites de un régimen como el esclavista, y podían escapar individual o colectivamente. Cualquiera que fuese la modalidad que ellos escogían, pues que ellos implementaban en su vida, expresaban algún grado de resistencia hacia una condición como es el de la esclavitud. Aquí tenemos un ejemplo que Germán Colmenares expone en uno de sus textos. En 1776, en la ciudad de Cartagena ocurre un incidente con un mulato, Félix Fernando Martínez. Él es enjuiciado por el Tribunal de la Inquisición, ya que se roba unos ornamentos de una de las iglesias de la ciudad y los está vendiendo. Al Tribunal de la Inquisición ponerse a torturarlo para sacarle la información, descubren que él es un prófugo, que teniendo a la edad de los 20 es la captura, pero desde los 12 años él escapa de su amo en la ciudad de Tunja, se embarca por el río Magdalena, es capturado en Tenerife, logra evadir de alguna manera la captura y encuentra en la ciudad de Cartagena una oportunidad para tener las libertades que como esclavo no podía tener. Por ejemplo, es una historia muy ilustrativa de las dificultades y los afanes de la vida de un esclavo fugitivo. Él, después de ser capturado, él ve que es muy complicado seguir viviendo de esa manera y decide trabajar para comprar su libertad. Se enlista en uno de los buques de la Guardia Costera, pero zozobra en las afueras de Maracaibo. Cuando zozobra en Maracaibo, él vuelve a estas prácticas del robo y es condenado otra vez por robar algo de una iglesia. Por ser reincidente y volver a cometer esta blasfemia, es condenado a pagar con la vida en el cadalso público. A pesar de que Cartagena es una ciudad con una amplia población negra libre en comparación con otras ciudades, le resultaba más fácil el mezclarse en este ambiente urbano, pero a pesar de eso los problemas de la vida de un fugitivo son enormes, puesto que no tienen empleo. Al no tener un empleo seguro, se ve forzosamente a la pobreza, a la inseguridad o al temor de ser descubierto. Son muy pocos los esclavos que probablemente escogieron este difícil medio para alcanzar la libertad, pues por las complicaciones. La mayoría escogía huir a las poblaciones palenqueras, arrochelarse en el monte o fundar nuevos sitios de palenques.
Tenemos, por ejemplo, otra expresión que es la de la fuga de esclavos colectiva, la cual conducía a la fundación de una comunidad fugitiva en torno a un palenque. Aunque a veces la amenaza de fuga no se consumaba, a veces simplemente era un pretexto para pactar con el amo unas especies de libertades. Como por ejemplo, si en algún momento él deseaba vender alguno, tenía que venderlos a todos, el permitirles en otros casos el poder acumular ellos un pequeño capital. En 1785, en la ciudad de Cartago se fugan 14 esclavos, forman una comunidad y después vuelven a ser capturados. Después de ser interrogados, descubren que esta comunidad había desarrollado una forma subterránea de organización social y política, en la que habían creado un sistema político informal y autónomo que era a la vez una imitación y una parodia del gobierno hispánico. Crearon un cabildo, denominaron a un virrey, un gobernador, a un teniente y a varios oficiales de cierto tipo de gobierno, calcado sobre el gobierno municipal. Las elecciones de estos gobiernos que crearon en Cartago se llevan a cabo en una atmósfera festiva. Una vez elegido el virrey, este tomaba posesión de su cargo con la debida celebración en la casa en que se había llevado la elección. También hay otro tipo, se llaman los fugitivos en busca de justicia. Este es un tipo aparte del de la rebelión colectiva y el de la fuga en grupo. Y era otro tipo de estrategia de protesta esclava que también incluía la fuga, pero a una escala menor y con unos objetivos más limitados. En una hacienda ganadera de Villavieja, en la provincia de Neiva, en 1773, la cual tenía una población esclava de 87 personas, había pertenecido a los jesuitas hasta su expulsión en 1767 y pasó a manos de un administrador nombrado por las autoridades reales. Con este cambio de propiedad se produjeron intentos para alterar el régimen de trabajo de la hacienda, lo que provocó el resentimiento y el antagonismo de los esclavos, y condujo a que en 1773 se fugaran 4 de ellos hacia Bogotá, donde presentaron sus peticiones al virrey. Los motivos del escape fueron expuestos claramente por los esclavos en la petición que presentaron al virrey. Protestaban como esclavos de su majestad, por el hecho de que el administrador de la corona les había despojado de sus días de fiesta, les había ordenado que cesaran de cultivar sus productos agrícolas y no cumplía con la entrega de las raciones acostumbradas de carne y del vestuario asignado. Pedían por lo tanto un cambio de administrador o cualquier otra reforma que el virrey considerara apropiada para poder solucionar sus quejas. Aquí vemos a unos esclavos que están reclamando lo que ellos consideran derechos de su comunidad, invocando la costumbre para denunciar el cambio en una campaña de acción que se había iniciado con la no cooperación en la hacienda y que culminaba con la petición de justicia a un gobierno paternalista. ¿Por qué decimos que el virreinato es un gobierno paternalista? Porque es un gobierno que restringe las libertades individuales y de las comunidades con la justificación utilizada de que es por la protección de la persona o grupo o de los grupos. Aquí vemos pues estos diferentes patrones que utilizaban. Por ejemplo, con los palenques, la corona, después de hacer la guerra con ellos, decide que es mejor hacer pactos y concesiones que favorezcan los dos intereses. Estos pactos, también como los vimos con los de los indígenas, van a jugar en el proceso de independencia. Los libres de todos los colores. Ya vimos que esta población constituye el 46% del total de la demografía del virreinato del Nuevo Reino. Es una población mestiza en diferentes expresiones como los mulatos, los zambos, los castizos, mestizos. Son el resultado de un mestizaje de una diversidad étnica. Es muy complicada para la corona esta categoría racial porque como es una mezcla y en las leyes de India se contemplan a los blancos, a los indios, a los negros, pero el estatus jurídico de un mestizo o de un agente de todos los colores no estaba definido, por lo que ellos estaban exentos de cargas y tributos, por lo que se les consideraba precisamente libres. Vivían en sitios, en lugares dispersos, en ciudades pequeñas.
La población mestiza fue la principal fuente de recuperación demográfica que tuvo el reino, pero contribuyó a la desorganización social, al desorden civil y eclesiástico, que era algo que preocupaba mucho a los virreyes, oidores, gobernantes, lo que llevó a imponer a estos individuos la sujeción a nuevas poblaciones. La creación de estos nuevos poblamientos o la reestructuración de las jurisdicciones tenían por objetivo la reducción primero de los pueblos indígenas para que esta gente libre, campesinados, los blancos sin tierras pudieran acceder a la tierra, pero también con el objetivo de la organización de los sitios y los poblados para ponerlos al son de campana, administrarles el pasto espiritual, las justicias terrenales y controlar la población para facilitar la nueva dinámica de la metrópoli y la colonia. Les voy a contar algo. ¿Cómo les parece que nosotros, los marinillos y el oriente, lo que es Río Negro, los pueblos que constituían la Marinilla histórica, somos herederos de precisamente estas reorganizaciones con el fin de tener a la población controlada? En el año de 1756, los territorios de la villa de la Marinilla, que pertenecían a la ciudad de Los Remedios, que a su vez hacían parte de la jurisdicción de Mariquita, son trasladados a la jurisdicción de la gobernación o la provincia de Antioquia. La reestructuración de las jurisdicciones de las provincias tuvieron un efecto muy importante. Primero, se amplió la frontera antioqueña. Se contó por fin con una salida directa hacia el Río Grande de la Magdalena, lo cual no teníamos y nos aislaba de las dinámicas comerciales por el afluente en la colonia, el cual era el principal porque era la única forma de conectar el interior del virreinato con la costa caribe. La organización social, económica y política de la gobernación también se reestructuró y tenía como nuevos ejes los centros de poblamiento, los valles de Río Negro, Marinilla y la villa de Medellín, los cuales eran unos nuevos núcleos dominados por la actividad ganadera y no aurífera. Aquí entramos entonces en un choque también con las capitales de las provincias. Por ejemplo, Santa Fe de Antioquia era una ciudad. El ser una ciudad tiene un montón de privilegios de patrimonio, de carácter señorial, y el que otras nuevas ciudades dentro del mismo territorio tan cercanos empiecen a disputar estos privilegios es sumamente complejo. Durante el proceso de independencia vamos a abordar esto más a profundidad, pero vamos a ver el caso antioqueño, que es muy diferente del resto del país. Volvamos a retomar a Marinilla. En 1752 Marinilla, gracias a los ánimos de este reformismo borbónico, es nombrada como parroquia y su primer cura fue el presbítero Fabián Sebastián Jiménez. La reorganización del sitio de Marinilla, todavía no teníamos el título de villa, permitió la inspección y aplicación del nuevo sistema colonial que se venía consolidando, además de permitir, por ejemplo, que la frontera agrícola el departamento se expandiría hacia el río Magdalena, ya que Marinilla llegaba hasta lo que hoy sería Puerto Nare y tenía una salida directa al río Magdalena. Con la adhesión al territorio antioqueño de Marinilla, se empezó a dar un proceso de colonización en la que los mestizos que no tenían acceso a la tierra, los blancos que no tenían acceso a la tierra, porque aquí en Marinilla estaba la tierra concentrada en unos cuantos grandes terratenientes, empezó a generar unas rencillas, pero la colonización de esa tierra generó que se hubiera una ruta entre el Magdalena y la provincia, conocida como el Camino de Juntas, lo que sería después el Camino de Juntas. Esto aceleró el crecimiento de la población, lo que llevó a que fuera reconocida y se erigiera como villa independiente. La Real Cédula nos otorgó en 1787 ayuntamiento, que constaba de un alcalde, 4 regidores, un alguacil mayordomo, un escribano público y cabildo. Los agentes del Estado Ilustrado ratificaban la importancia de la integración política de los sitios libres y su reconocimiento. Ello propiciaba una mutación de las localidades, las cuales ahora comenzarían a estar determinadas por el poder de la riqueza, la concesión de privilegios y la exigencia de cumplir deberes por los vecinos de los sitios de libres se concedían a cambio de que, entre sus deberes, ellos debían aceptar ahora el pago de cargas impositivas. Este es un claro ejemplo de el éxito del reformismo borbónico en materia del control poblacional.
Por otro lado, lo que habíamos hablado del estanco de los productos del aguardiente, el tabaco, va a traer una serie de problemas en algunas de las provincias que van a generar una ruptura de este orden colonial. Entonces, ya vimos el surgimiento del virreinato del Nuevo Reino de Granada, cómo está organizado territorialmente, cuáles son sus actores. En los siguientes capítulos vamos a ver cuáles son las rupturas que esos actores van a tener con el sistema colonial de los Borbones. En el próximo episodio vamos a ver la revuelta comunera. Que viva el rey, abajo el mal gobierno. Gracias a todas las personas por los buenos comentarios. Cualquier duda me pueden escribir en las redes sociales. Y como les digo, este fue mi análisis con todo el cariño, pero también con todos los vacíos posibles. Así que feliz día y nos vemos en el próximo episodio de La Bagatela Podcast.